Muy buenos días, amados hermanos. En esta mañana continuaremos con el estudio del libro de los Salmos. Repasando los últimos tres que hemos compartido, recordaremos en resumen lo siguiente. El Salmo 49 es una advertencia acerca de la insensatez de confiar en las riquezas. El Salmo 50 es un llamado a rectificar lo torcido. Y el Salmo 51 es la plegaria definitiva del arrepentido. En esta oportunidad vamos a compartir el Salmo número 52 y vamos a leerlo en su totalidad en sus 9 versículos. Dice así: Salmo 52. Futilidad de la jactancia del malo. Al músico principal, masquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech. Hasta aquí el título. Versículo 1 en adelante. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Selah. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Selah. Verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo: He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. El título ubica el Salmo en un episodio muy difícil en la vida de David. Algunos creen que los escribas más tarde pusieron el título cuando intentaron encontrar a qué situación se refería el Salmo. Otros piensan que realmente viene de David, que estaba en esa situación. De todos modos, como todos los salmos, se usaba y se usa para enseñar al pueblo de Dios en todo tiempo. No hay seguridad sobre el significado de la expresión masquil, que se usa en los títulos de los Salmos 32, 42, 44, 45, 52 al 55, 74, 78, 88, 89 y 142. Pero en 2 Crónicas 30, 22, donde Ezequías habló al corazón de todos los levitas que demostraban tener un buen conocimiento de Jehová, puede indicar el significado. Así, se refiere a una colección de salmos escritos para el uso de un grupo de sacerdotes adiestrados en la música y la adoración. Pero también así ha pasado a ser un salmo de instrucción para todo aquel que quiera conocer más de Dios. Lo cierto es que el trasfondo histórico es de desgracia para un grupo de sacerdotes y sus familias. 1 Samuel 21 y 22. Ellos habían ayudado a David con provisiones y armas, la espada de Goliat, en su huida de la persecución de muerte impuesta por el rey Saúl, y fueron delatados por el jefe de los pastores del rey, Doeg el edomita. La reacción inmediata de Saúl fue asesinar a los sacerdotes, 85 en total, junto con sus familias, aun a los niños de pecho y todo su ganado. Solo uno de ellos se salvó huyendo de aquella situación terrible, Abiatar, el hijo de Ahimelech, el sacerdote, quien finalmente da cuenta a David de lo acontecido y obtiene salvación y cuidado por parte de él. Inmediatamente David identifica que el principio de este tan grande mal hacia los sacerdotes y sus familias tiene su origen en la lengua maliciosa de un hombre, Doeg, quien creyó que estaba de parte del triunfo al delatar a David. El resto
es otra historia. El versículo 1 de este salmo es un resumen perfecto del mismo salmo. En ocasiones, uno puede estar luchando y pensar que su lado es el de la causa justa y sin embargo estar equivocado. En otras ocasiones, uno puede estar de un lado por conveniencia y llevar y traer de acuerdo a nuestros propios intereses y no de los intereses de Dios. Sea como sea, este salmo se escribió cuando David visitó, huyendo de Saúl, la casa de Ahimelech. Y Doeg, el edomita, lo vio allí y fue y se lo contó a Saúl, de acuerdo a 1 Samuel 22, 9 y 10. Doeg, sin lugar a dudas, pensó que al informar al rey estaba peleando del lado ganador y no sabía que Dios tenía otros planes. De las cosas que más me tengo que cuidar es de la lengua de otros y de mi propia lengua. En ocasiones es tan difícil callar y siempre sentimos la necesidad de decir algo y se nos olvida que uno es esclavo de lo que habla y amo de lo que no dice. Hay gente que habla en ignorancia, pero hay otros que lo hacen con toda mala intención y alevosía. Para estos últimos, su lengua es como navaja afilada que hace daño. Son personas que el salmista los describe como que amaron el mal más que el bien y la mentira más que la verdad. Toda la Biblia enfatiza el poder de la palabra, la lengua y el habla. El siervo de Dios bendice con su lengua, ora, predica, testifica y enseña. Asimismo, lo que más usan los enemigos de Dios es la palabra engañosa, de mentira, de crítica y de maldición. El malvado tiene sus valores invertidos. Ama más la mentira que hablar justicia. Y esto es resultado de rechazar la misericordia de Dios. Por lo tanto, Dios lo juzga y lo juzga duramente. A esas personas es difícil tenerles pena porque saben que van a echarle gasolina a una flama, pero lo hacen con el propósito de adelantar sus propios intereses. En el Salmo, para aquel que le hizo daño, David dice: por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Cuando uno no confía en Dios, cae preso de su propia maldad. Ahora el salmista señala las bendiciones del justo. Es como un olivo verde. El olivo era fuente de muchos productos que ayudaban a la vida. Aguantaba las sequías mucho mejor que los cultivos de granos. Así es un símbolo de vida. Nótese el contraste con el versículo 5. El malo está desarraigado, pero el justo tiene buenas raíces y se mantiene con vida abundante. La diferencia queda sencillamente en la confianza en Jehová. Por eso, si Dios tiene un lado en una situación específica, más vale que nosotros estemos del lado de Él. No es quien tiene más dinero, más poder o más control, sino quien está haciendo la voluntad de Dios y a quien Dios esté respaldando. De ese lado es el que yo quiero estar, y más vale no abrir la boca en contra de alguien que Dios esté respaldando. Si estoy conforme a la voluntad de Dios, yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Por eso es que con respecto a Dios, David nos anima a expresar: te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Dios le da vida duradera al salmista, y él le alabará para siempre con corazón agradecido. La palabra conlleva las dos ideas: alabar a Dios con corazón agradecido por lo que ha hecho. Todas estas verdades llevan al salmista a confiar o esperar más en Dios. Y todo esto lo dice y lo hace en presencia de sus fieles. Fue una declaración pública. La vida victoriosa, el testimonio y la manifestación de la acción de Dios suceden en el contexto de la comunidad de fe.
Dios da testimonio de aquel que utiliza su lengua para el bien. Lucas 6:45 finalmente expresa: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No es difícil la lección para este día. Cuidemos de cómo utilizamos nuestra lengua, y mucho más cuando hablamos de un hijo de Dios con la intención de perjudicarle, ya que Dios siempre está del lado del justo. Selah, dice el salmista. Y sí, es un tema para detenernos y meditar en este día. Que el Señor nos bendiga en este nuevo día de vida.